Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos con nuestro estudio de matrimonios, con nuestra serie El álbum familiar de Dios. Hoy vamos a tener nuestro tema número 6. Este tema número 6, pues mire, continuamos con las reglas del matrimonio, ¿sí? Y bueno, pues ahora continuaremos ya preparándonos para tomar esa fotografía del matrimonio, ¿verdad? Vamos a tomar esta clásica fotografía del matrimonio y ¿qué le parece si cada uno empezamos a tomar nuestros lugares, ¿sí? Para tomar una buena fotografía, cada uno se tiene que situar, cada uno de los personajes que van a aparecer tiene que situarse en el lugar que se le ha asignado, ¿sí? Hoy vamos a tomar esos lugares, ¿sí? Vamos a tomar el lugar que nos corresponde, el esposo, la esposa. Cada uno tomará el rol que Dios le ha asignado en el matrimonio, ¿sí? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos explica estos roles que hay en el matrimonio. ¿Qué le parece? Vamos a Efesios capítulo 5, al versículo 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. En esta porción que vemos en Efesios, pues estamos ya dándonos cuenta de cómo es que pues, Dios ha determinado el rol de cada uno de nosotros, el rol del esposo y el rol de la esposa, ¿verdad? Ese papel que nos toca a nosotros desempeñar, ¿sí? Dios lo ha asignado, aquí Pablo lo está expresando. Y bueno, para tener un entendimiento de lo que nosotros tenemos que cumplir, ese lugar que tenemos que ocupar en nuestra fotografía, ¿verdad? Pues mire, vamos distinguiendo ciertas palabras, ¿verdad? Ciertas expresiones que son muy importantes. Aquí vemos la palabra sujetas, ¿verdad? Estar sujetas, amar, el amor, ¿verdad? También, y un ejemplo que se nos pone, ¿sí? Pues mire, en cuanto a estas palabras que vemos aquí, es necesario estudiarlas porque, mire, así como en Génesis 2:18 hay una palabra que provoca malentendidos a muchos, a los cristianos y no cristianos, la palabra ayuda, que vemos en Génesis 2:18, el ser ayuda idónea, esa palabra ayuda a muchos les ocasiona un malentendido y insisto, cristianos y no cristianos, algunos la malinterpretan, ¿sí? También la palabra, esta expresión sujetas, estar sujeta, la sujeción de aquí de Efesios 5:22, pues también sucede lo mismo, es malinterpretada por muchos, ¿sí? Cristianos y no cristianos, ¿sí? Mire, esta expresión, estar sujetas, es el verbo original, el verbo es someterse, ¿sí? Hay quienes argumentan que someterse implica tener un papel o un rol inferior, ¿sí?
Pero eso no es lo que la Biblia quiere decir con esta palabra, ¿sí? La Escritura usa este verbo someterse, fíjese, qué interesante, la usa cuando describe la relación entre los líderes de un gobierno y los habitantes de esa nación, ¿sí? Mire, vamos a primera carta de Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué entendemos aquí? Nos está hablando del orden que al que debe de someterse todo creyente, ¿verdad? A los gobiernos en una nación, ¿verdad? El gobierno de una nación, pues nosotros tenemos que respetarlo, ¿verdad? Porque, bueno, pues es un orden que se ha establecido. Si entendemos esto, aún en lo más natural, pues mire, no podríamos decir que los habitantes de una nación son inferiores a sus líderes, que sean de una categoría inferior. Pues no, no es así, ¿verdad? Tampoco podríamos entender que los líderes de ese gobierno son superiores a toda la ciudadanía, ¿verdad? A todas las personas. No, no es así. Lo que sí sucede, lo que sí vemos nosotros como una realidad es de que los líderes del gobierno, ¿sí?, tienen un papel, un rol diferente a los ciudadanos. Y ese rol exige honor, exige respeto, exige sometimiento, ¿sí? Así también pasa con la esposa, ¿sí? La esposa de ninguna manera es inferior a su esposo, como lo hemos visto. Por el hecho de que ella sea ubicada como esa ayuda idónea, ¿sí?, que tenga que cumplir con esta sumisión, ¿sí?, esto no la hace un personaje inferior. Su papel, su rol es igual al del esposo, pero también su rol, su papel es diferente al del esposo, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar más en respecto a este punto? Mire, ¿qué le parece si hablamos del servicio? El servicio, ¿sí? Cuando nosotros estamos considerando los papeles que Dios le ha asignado a la esposa y al esposo, es importante que los consideremos, por supuesto, en todo el contexto de la Escritura, ¿sí? Y necesitamos ir a todo el consejo de Dios, ¿sí? Mire, todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Escritura nos lleva a comprender que aquellos que son líderes en la sociedad, que tienen un liderazgo, ostentan un gobierno, ¿sí?, ya sea en el mundo, en la iglesia o en su hogar, ¿sí?, tienen ese rol de liderazgo, deben desempeñar ese papel, ¿sí?, y deben desempeñar ese liderazgo, pero siempre lo deben hacer con un espíritu de servicio, con humildad y con servicio, ¿sí? Es así como dice la Escritura, que se debe desempeñar ese liderazgo. Ahora, si nosotros ocupamos un lugar como ciudadanos, ¿sí?, en un país, o somos los miembros en una iglesia, ¿verdad?, o estamos hablando de una esposa, pues debemos desempeñar ese papel, ese rol de sometimiento, de sujeción. Siempre lo debemos de llevar a cabo con un espíritu de servicio humilde, ¿sí?, de servir siempre con esa humildad. Eso es lo que dice la Escritura, eso es todo lo que nos muestra, todo el texto bíblico. Mire, podemos ver un ejemplo cuando los discípulos del Señor tenían confusión acerca del papel que ellos jugaban en la vida, ¿verdad? Ellos tenían ideas confusas acerca de lo que ellos querían protagonizar o vivir en el mundo, ¿sí? El Señor Jesús les aclaró, les dijo que su lugar en este mundo no era ser señores, no era para estar señoreando sobre otros, sino que su lugar en este mundo era ser siervos de otros. El Señor Jesús siempre llamó a imitar su ejemplo. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El ejemplo del Señor siempre está presente en nosotros. Ahora, incluso el apóstol Pablo hace referencia a este servicio. El creyente se debe distinguir por este servicio. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que mirar por el beneficio de los otros antes que el nuestro, ¿sí? Y esto nos habla de ese servicio, ¿sí? Y de esa humildad que debe de haber en nuestro corazón, ¿sí? El apóstol Pablo, como estamos viendo aquí en la carta a los Efesios, habla específicamente de los roles del esposo y del rol de la esposa, ¿sí? Y él nos dice que todos los cristianos, todos, mire, vamos a Efesios 4, versículo 2, él ahí nos dice que todos los cristianos, por supuesto incluye a los esposos y las esposas, tenemos que, fíjese, soportarnos. Debe de haber humildad en nosotros de manera tal que estemos dispuestos a soportarnos. Y mire de qué forma, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y créame que está hablándonos, dice, los unos a los otros, aquí está comprendiendo todos los creyentes, ¿sí? Y por supuesto el esposo, la esposa debe de soportarse, dice, con paciencia, ¿verdad? Unos a otros, también en el matrimonio, ¿sí? El apóstol Pablo también en esta carta a los Efesios nos da nos anima, ¿verdad? A los creyentes a que nos distingamos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de caminar en este mundo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Así es como debemos andar. Y por supuesto está hablando de todos los creyentes, incluyéndonos a los esposos y a las esposas. Cuando entonces podemos entender que cuando el esposo y la esposa está cumpliendo su rol que Dios le ha asignado en el hogar, ¿verdad? Pues ¿cómo debemos hacerlo? Lo debemos hacer con un espíritu de servicio, ¿sí? Con ese espíritu de servicio. Y los esposos debemos usar nuestro papel, nuestro rol para servir a la esposa, y la esposa tiene que, fíjese, esta parte es importantísima, la esposa tiene que usar su rol, ¿sí? para servir a su esposo, ¿sí? Debe de haber ese servicio mutuo, ¿sí? Es lo que nosotros comprendemos, entendemos en todo el consejo de la Biblia, ¿sí? Ahora, vamos entrando a más, profundizando un poco más. Mire, en esta porción que hoy leímos al inicio, Efesios de capítulo 5, en el versículo 21, ¿sí? Vamos ahí, Efesios 5, 21, leamos qué dice, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Recuerda la porción que leímos al inicio. Leímos desde el versículo 22, ¿verdad? Mire, antes del versículo 22, obviamente está el versículo 21. Y este versículo 21 tiene mucho sentido, ¿sí? Pero necesitamos comprenderlo, ¿sí? Entender qué es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo quiere mostrarnos, porque es de suma importancia para nosotros y para tener un mejor entendimiento de lo que hoy estamos aprendiendo, los roles que debemos asumir, que este versículo 21 nos va a dar mucha luz. Mire, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay dos explicaciones que dan los eruditos acerca de este pasaje, de este versículo, ¿sí? Dicen, algunos mencionan que este Efesios 5:21 establece el rumbo que debe tomar todo el pasaje, ¿sí? Establece el fundamento, la guía
para este pasaje. Dicen que está estableciendo un principio amplio, ¿sí? Es decir, que aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos de estar dispuestos a ceder nuestro derecho, ceder nuestros privilegios, ceder a los otros en amor, ¿sí? Tenemos que ceder, es lo que está hablando, ¿sí? Ceder nuestro privilegio, nuestro derecho, ceder a otros en amor, ¿sí? Y esto se dice que, bueno, pues está hablándonos en todos los aspectos, ¿sí? Incluyendo nuestro rol como esposo y como esposa, cada uno de los roles que tenemos asignados por Dios en la vida, ¿sí? Y mire, esto, bueno, tiene mucho sentido. Mire, vamos a Efesios 6, versículo 9, por favor. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí, fíjense cómo va en este sentido todo lo que ha venido hablando en este capítulo 5, el apóstol Pablo, en el espíritu de servicio, ¿sí?, que debe de haber en el creyente, ¿sí?, incluyendo esposos y esposas. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, la referencia es a un orden jerárquico, ¿sí?, a un orden jerárquico, porque está hablando de los amos y de los esclavos, ¿sí? Está tratando aquí el asunto de que los amos, aun con ese privilegio que tienen, con ese derecho del que gozan, ellos deben de ejercer ese papel, ese rol con sus esclavos, con los que están por debajo de ellos. Tienen que ejercer también todo ese rol con espíritu de servicio, ¿sí? De manera humilde. Fíjese qué impresionante, ¿verdad? Vemos esto, lo que podemos desprender aquí. El espíritu de servicio, no importa el rol que estemos nosotros ejerciendo, que Dios nos haya asignado, ese rol tiene que utilizarse para servir, ¿sí? Y debemos de ejercerlo con humildad, aún en la posición de la cual nosotros estemos, en la posición en la que estemos. Otra explicación también considera que este versículo, cuando dice unos a otros, hay quienes entienden que unos a otros está diciendo que todos nos debemos estar sometidos. No importa si eres esposo o si eres esposa, hay que someterse uno a otro, ¿verdad? Hay que quitar todos los roles y tenemos que sujetarnos unos a otros. No está hablando de eso, ¿sí? De lo que está hablando es de que, mire, ciertas personas, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que ciertas personas en específico deben someterse a otras personas en específico, de manera especial, ¿sí? ¿Qué es esto? Mire, pudiéramos entenderlo así. Lo que está diciendo Pablo es de que, bueno, pues debe de haber sumisión, debe de haber esta sumisión unos a otros. Les explico cómo. Las esposas deben estar sujetas a su esposo. Los esclavos deben estar sujetos a sus amos y así sucesivamente, ¿sí? Y esto, bueno, pues podemos ver que tiene un mejor sentido, ¿verdad?, de la palabra someterse, porque recordemos que la palabra, este verbo someterse, este verbo estar sujetos, estar sujetas, como le dije al inicio, este verbo quiere decir, en el Nuevo Testamento, se utiliza acerca de que tenemos que estar rendidos delante de alguien que tiene una autoridad sobre nosotros, ¿sí? Nos habla de ese orden jerárquico, de ese orden en autoridad, ¿sí? Es entonces aquí donde tiene un mejor sentido esta explicación, ¿verdad? Esta explicación de este pasaje, ¿sí? Y bueno, pues esto también, esta opinión que vemos aquí, pues fortalece ese impacto de lo que Pablo está hablando del papel del esposo y de la esposa, ¿verdad? Lo que vemos es que estas dos interpretaciones que estamos hoy comprendiendo nos llevan a la misma verdad, que Dios estableció diferentes papeles para el esposo y para la esposa en el matrimonio. Pero también Dios nos enseña que los esposos y las esposas deben usar sus papeles, sus roles asignados para servir primeramente a Dios
y para servirse el uno al otro. El esposo, entonces, debe ser ese líder, debe ejercer su rol de liderazgo, ¿verdad? Con ese deseo de servir, ¿sí? Debe ser un líder que sirva a su esposa. Y la esposa debe ser una ayuda idónea que sirve a su esposo. Y lo deben hacer ambos con amor, en amor, ¿sí? Nuevamente vemos que la manera de servirse el uno al otro pues es en ese deseo de cumplir el amor, pero cada uno lo hace de manera distinta. Ahora, en el versículo 25 nosotros también encontramos algo acerca de este pasaje, algo que reconocemos ahí inmediatamente. Habla del amor, ¿verdad? Y que le acabo de mencionar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pues veamos algo del amor. Bueno, hablando pues del amor, pues muchos en nuestra sociedad ven el amor primordialmente como una emoción, ¿no? Podemos ver cómo en el mundo, en las parejas, en cómo se muestra el amor, ¿no? Es algo que pues los hace sentirse bien, o es un fuerte sentimiento que se tiene hacia otro, ¿no? Y algunos pues llevan al extremo los sentimientos de amor, ¿no? Podemos ver cómo pues se dice, ¿no? Que se sienten mariposas en el estómago o que sientes que andas en las nubes, ¿no? Y pues ciertamente el amor es un sentimiento. Dios mismo habla sobre sus sentimientos de amor por nosotros. Él se describe a sí mismo como fuerte, ¿no? Misericordioso y piadoso. Esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También podemos ver cómo David pinta a Dios como una figura paternal y podemos ver lo que él dice, ¿no? En el Salmo capítulo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Y también podemos ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él también pues mostró ese amor, ¿no? Y se compadeció de la multitud. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo pues habla del sentimiento, del amor. Y aunque la Biblia usa emociones humanas para describir el amor divino de Dios, pues podemos ver que estos pasajes que ilustran el amor, pues que sí involucran las emociones. Sin embargo, sabemos que el amor cristiano es más que un sentimiento, es más que una emoción, ¿no? Podemos ver que el amor del que habla la palabra, el amor de Dios, el amor que pues quiere Dios que también hay en nosotros, este amor también es una acción, ¿no? Hay un autor que lo define así, vamos a ver cómo lo define. Dice, el amor es un profundo sentimiento de interés por otro, que nos lleva a actuar buscando lo mejor para esa persona, ¿no? Y también podemos ver cómo pues Pablo habla sobre un amor, ¿no? Que es una emoción, pero también es una acción. Y podemos ver cómo no solo lo describe la forma en que se siente el amor cristiano, ¿no? Sino también describe lo que hace el amor cristiano. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo habla de este amor, ¿no? Y yo creo que todos conocemos este pasaje, ¿no? Aún en el mundo, pues se menciona este pasaje, ¿no? Y esto es el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene hacia nosotros, ¿no? Su iglesia. Él tiene un profundo sentimiento de interés y compasión, pues por todo el rebaño que anda perdido, pero también al igual, o sea, Él tiene ese interés por el sufrimiento de una sola ovejita. Él, podemos ver a lo largo de la palabra como a lo largo también de su ministerio, ¿no? Que no solo ministró a las multitudes, sino también se interesó por el individuo, ¿no? Podemos ver cómo a lo largo de la palabra se acercaba a las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver cómo se acercó a la samaritana, ¿no? Cómo se acercó así al individuo y no solamente a la multitud, ¿no? Y pues este interés lo llevó a la acción, ¿no? ¿Y cuál fue esta acción? Primero, pues obedecer a su padre, ¿no? A ayudar a los seres humanos, también pues a someterse a un juicio. Y esta acción, este amor también lo llevó a morir en la cruz, tomando nuestro lugar. Entonces podemos ver que pues no solo es un sentimiento, una emoción, sino es una acción, algo que nos lleva a hacer algo, ¿no? Y podemos ver que pues Cristo nos muestra el amor incondicional, ¿no? Y este amor es el modelo de Dios para el amor conyugal. Y nos muestra, así como pues Cristo amó la iglesia, también así los esposos pues deben amar a sus esposas, ¿no? Podemos verlo en la palabra como dice que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y las esposas deben someterse amorosamente a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Y pues este modelo es el amor conyugal, un amor que debe ser incondicional. Y podemos decir, pues, ¿cómo fue el amor de Cristo, no? ¿Cómo nos amó? Pues su amor fue un amor inmerecido. Nosotros no nos merecíamos el amor de Cristo. Nosotros no ganamos su amor por ser unas novias muy atractivas, ¿no? Realmente éramos todo lo contrario, ¿no? Éramos unas muñecas de trapo vestidas pues con las ropas rotas, sucias de pecado, ¿no? Estábamos llenos de inmundicia. Dice la palabra, podemos ver cómo el profeta Isaías, ¿no? Lo expresa como que éramos trapos de inmundicia. Mira, vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿no? Entonces podemos ver que realmente nosotros no nos el amor de Dios, ¿no? Éramos inmundos, éramos sucios, ¿no? Hablo que pues éramos esos trapos de inmundicia, ¿no? Estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de maldad. Pero también podemos ver cómo pues afirma el apóstol Pablo, ¿no? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí lo podemos encontrar, lo pueden leer. Pero aunque no merecíamos el amor de Dios por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad,
aún así Dios nos amó. Así es, y es ese amor al que se refiere la Escritura, el que debe de haber entre un esposo hacia su esposa. Un esposo debe de amar a su esposa, no porque ella lo merezca, ¿verdad? No porque ella sea la más excelente mujer, una mujer virtuosa, digna de ser amada, ¿verdad? No, el esposo ama a su esposa simplemente porque es su esposa, ¿sí? Hay un momento, se dice, que debe de haber una transición en el amor, ¿sí? Mire, cuando estamos en nuestra relación, en ese, lo que llamamos el noviazgo, ¿sí? En ese momento, pues un hombre está cortejando a una mujer, ¿verdad? Un joven a una jovencita, ¿sí? Regularmente. Esto sucede que el joven corteja a esta chica en base a qué? A que esta chica, pues, es una chica atractiva, una chica agradable, una personalidad bondadosa, una belleza que ella puede tener, ¿sí? Y pues este joven busca conquistarla, ¿verdad? Él se siente atraído hacia ella y él está ejerciendo ese afecto, ese cariño por esta mujer. Pero cuando ellos se casan, ¿sí? Cuando se entiende que esa relación llega a esa madurez, ¿verdad? Cuando hay ya el matrimonio, pues el amor ya tiene que trasladarse a este grado del cual estamos nosotros hablando, ¿sí? Ya un amor que no es de ese que se va a ganar, ¿verdad? Sino es un amor, ahora sí, incondicional, un amor inmerecido, ¿sí? El esposo debe amar a su esposa, aun cuando la belleza que al inicio lo atrajo ya no esté ahí, ¿sí? Cuando esa mujer ya no sea aquella jovencita, ¿verdad? De rostro así con mucha lozanía en ella, no, ya no hay nada de eso, pues el hombre, el esposo, tiene que amarla, ¿sí? Porque ese amor es el amor que Dios ha hablado, el amor incondicional. También ese esposo tiene que amar a su esposa, aun cuando ella pues no sea una mujer amable, ¿sí? Aun cuando ella sea una mujer incluso pues difícil, ¿verdad? Esa esposa se haya convertido en alguien así, en una personalidad difícil, o sabe, aun cuando esa esposa esté mostrando pecado, ¿sí? Aun cuando el pecado en ella esté ahí ya saliendo a flote, ¿verdad? Pues aún en ese momento estamos hablando de un amor incondicional, porque el amor que estamos hablando es el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Esa es la clase de amor a la que se refiere la palabra. Esa es la clase de amor que debe de tener un esposo hacia su esposa. Cristo nos da el ejemplo, ¿sí? Él nos da ese ejemplo de amor totalmente comprometido, un amor que no renuncia, no se echa para atrás, ¿sí? Estamos hablando de un amor incondicional, ese compromiso que Cristo ha hecho, ¿verdad? Pues mire, Él nos pone ese ejemplo en su ministerio. Él no rechazó esa copa de sufrimiento, ¿sí? Él no buscó rehuir esa copa de sufrimiento, no, sino que Él la aceptó. Él aceptó esa copa de sufrimiento, ¿por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Y Él estaba comprometido con liberar al hombre, a liberar a la humanidad de la condenación eterna, ¿sí? No hubo nada que le impidiera seguir adelante con su compromiso, con ese amor incondicional. Nada lo movió, ¿sí? Ni el dolor, ni la persecución, ni las espinas, ni los clavos. Todo ese flagelo no evitó que él cumpliera su objetivo. Él estaba comprometido con la salvación de nuestras almas. Así también el esposo debe de estar completamente comprometido con ese amor para con su esposa. ¿Cómo es que la iglesia se somete a Cristo? Veamos que, bueno, pues
el Señor también usa este verbo, someterse, cuando habla acerca de la esposa, hace la referencia, ¿verdad?, a ese sometimiento que la esposa lleva a cabo, pero ese sometimiento, como lo estamos entendiendo, es un sometimiento en amor, ¿verdad? Es una sujeción en amor, ¿sí? Así como el esposo tiene que ser un líder amoroso, también la esposa tiene que ser una ayuda idónea, dispuesta, bien dispuesta a cumplir con su rol. Nosotros no nos sometemos a Cristo porque Él lo exige, ¿verdad? Eso es, como iglesia, nosotros no nos sujetamos a Él porque Él nos obliga, no. Nosotros nos sujetamos a Cristo porque así queremos, porque tenemos esa voluntad dispuesta, ¿sí? Estamos bien dispuestos para Él. Servimos a Jesús de buena manera, ¿por qué? Porque estamos confiados en Él, ¿verdad? Sabemos que Jesús, el objetivo que tiene para nosotros es alcanzar los mejores planes para nuestra vida, ¿verdad? Dios, a través de Jesús busca para nosotros un bienestar. Jesucristo busca para su novia bienestar. Y fíjese de qué manera Jesús busca el bienestar de su novia antes que el suyo propio. Eso nos da, lo podemos desprender de su ministerio, ¿verdad? Ahí vemos ese ejemplo. Él buscó el beneficio de su novia antes que su propio beneficio, ¿sí? Pues, ¿qué cree? De esa manera también una esposa cristiana puede confiar en su esposo, porque ve en él ese hombre que quiere imitar a Cristo. La pondrá a ella en el cuidado, en la provisión, en las atenciones, antes que a él mismo. De ahí proviene lo que llamamos confianza, ¿sí? La confianza tan importante, ¿verdad?, tan esencial en el matrimonio. Pues mire, tristemente hay muchas cosas que pueden hacer que esa confianza sea destruida. Puede ocurrir un amor ilícito por ahí, ¿verdad? Una agresión física, ¿sí? Puede ocurrir también una amenaza, ¿verdad?, entre ellos. Y esto, hermanos, hermanas, destruye la confianza matrimonial, ¿sí? La confianza puede debilitarse, ¿eh? Puede tener un debilitamiento a causa de ¿qué? De nuestros arrebatos, ¿sí? De esos arrebatos de enojo, de ira, ¿verdad? Y también puede debilitarse la confianza, ¿sabe?, a través de una actitud desinteresada, de la apatía que puede surgir en el matrimonio, ¿sí? Entonces podemos ver que esto está íntimamente relacionado, ¿sí? El esposo y la esposa dependen uno del otro, ¿sí? Sus roles dependen uno del otro, ¿sí? Eso es lo que necesitamos comprender, hermano. El rol del esposo y el rol de la esposa se complementan de manera tal que al unirse, al cada uno cumplir plenamente con su rol, van a reforzarse el uno al otro, ¿sí? Un esposo que ama a su esposa, incluso cuando ella no merece ese amor, ¿sí?, que está dispuesto a vivir por ella, a entregarse por ella, pues mire, ese esposo, a través de esa actitud, va a motivar a su esposa a dar la respuesta en sujeción y en confianza hacia él. Cuando un esposo está mostrando que está comprometido con su esposa, eso va a motivar que su esposa también haga lo mismo. Y es que así es como funciona nuestra relación con Cristo. Él a su iglesia, ¿verdad?, le da un trato amoroso, ¿verdad?, como vimos, incondicional, ¿sí? Y esto ¿qué provoca en nosotros? Que la iglesia, todos nosotros nos entreguemos de una manera plena y completa a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra base? Primeramente, lo que Él ha hecho. Cristo se dio a sí mismo por nosotros.
Aquí nosotros podemos tomar también otro ejemplo bíblico. En Romanos 12:1, ¿verdad? Pues el creyente ofrece su mismo cuerpo como sacrificio vivo a Él, ¿verdad? Pues es en este respecto, a esta obra que Él ha hecho, nosotros damos esa respuesta, ¿verdad? Entrega total, entrega plena. Así se entrega la iglesia a Cristo, de manera voluntaria, ¿sí? Vemos entonces cómo su sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos pone en esa plena confianza que nosotros podemos acercarnos a Él y entregarnos plenamente. Pues este es el ejemplo que debe seguir la esposa. La esposa puede tener plena confianza en un esposo que está cumpliendo con su rol, ¿sí? Ese ejemplo de Cristo nos debe motivar a seguir su modelo, ¿sí? La esposa se someterá a su esposo porque su esposo sea perfecto, porque a lo mejor su esposo está cumpliendo plenamente, como le dije, pues no lo haremos nunca, ¿verdad? No va a haber esa perfección en nosotros. Lo hace ella, la esposa se entrega, la esposa se sujeta a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque ella primeramente ama a Cristo, ¿sí? Y aprecia todo lo que Cristo ha hecho por ella. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por ella? Le ha abierto la puerta de la salvación. Y en este momento, ¿qué le parece si cada uno de nosotros, pues teniendo ya todo este panorama, ¿verdad? Los roles que debemos de asumir para poder estar en esa fotografía, la fotografía del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué le parece si ahora, pues, analizamos nuestro rol, analizamos el lugar que tenemos que ocupar, ¿sí? Mire, esto es bueno, los ejemplos que estamos tomando en las fotografías, ¿verdad? Pues mire, cuando alguien toma una fotografía, generalmente pues nos buscamos, ¿verdad? A ver cómo salí, ¿verdad? A ver si a lo mejor cerré los ojos, ¿no? Quiero verme, a lo mejor traía la corbata chueca, ¿verdad? O salí yo, alguien me estaba tapando, no salgo en la foto, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa a nosotros en una fotografía, ¿verdad? No estamos viendo a ver si la abuelita, ¿verdad? Traía mal puesto el moño, ¿verdad? O si los niños salieron ahí mal arreglados. Lo que nos interesa es ver cómo salimos nosotros, ¿verdad? Pues mire, esto es muy importante en este momento. Así tenemos que analizar este retrato familiar que vamos a tomar. Tenemos que analizar ese rol, ese papel que Dios nos ha asignado, ¿sí? Debemos tener cuidado y considerar si hoy nosotros estamos cumpliendo con ese rol, ¿sí? Si estamos nosotros cumpliendo lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Si nosotros el día de hoy estamos bien ubicados en el lugar que Dios nos asignó para aparecer en ese retrato del matrimonio. Hoy es un buen momento para considerar esto y bueno, si no estamos ubicados en el lugar correcto, pues hoy reflexionemos en esto y ubiquémonos en el lugar que Dios nos ha asignado. Cumplamos con el rol que Dios ha puesto para cada uno de nosotros como esposo y como esposa. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él siga hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú, Señor, estás haciendo en los matrimonios, Señor. Hoy te rogamos que, mi Dios, esta palabra siga haciéndose viva en nosotros, Señor. Que podamos tener ese discernimiento, Padre, para comprender lo que tú nos estás hablando. Y te pedimos también, Señor, que podamos hacernos responsables de lo que toca a nosotros, Señor. Que no miremos si mi esposa, yo no esté preocupado, si ella está haciendo o dejando de hacer ciertas cosas. Padre, ayúdame a mí, Señor, ayúdanos a nosotros a ocupar nuestro propio rol, a hacernos responsables de cumplir lo que tú has asignado para nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque necesitamos de tu gracia para cumplir tu propósito, Señor. Padre, te rogamos que sigas haciendo tu obra en los matrimonios, mi Dios. Y, Señor, que cumplas, Señor,
tu propósito de gracia en la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bendiciones.